Muy buenas noches. Este video tutorial va dirigido a aquellos interesados en conocer los orígenes de la cultura peruana. En este primer capítulo de este video tutorial vamos a conversar sobre lo que abordamos en la oportunidad en el podcast número 1. Barranca, el origen de la belleza cultural más antigua de América. Hace unos 5.000 años, como les mencioné en aquella oportunidad, antes de Cristo, se originó la población más antigua de América, conocida como Caral, a unos 175 kilómetros al norte de Lima, donde actualmente se desarrolla y se ubica la provincia de Barranca. Esta comunidad de Caral, esta población, este grupo humano, fue descubierto por Ruth Shari, los vestigios. Hay que recordar que en esos tiempos, a nivel mundial, se desarrollaban varias culturas como la China, la Sumeria y Egipto. La población de Caral estaba muy cerca al mar y también a la cordillera, por lo tanto compartía dos actividades más que importantes. La primera es la pesca, tanto de peces como de moluscos o mariscos, como lo definen los historiadores, marisqueros a todo este tipo de pobladores. Y en la parte de agricultura se daba por eso. ¿Por qué? Porque había una cercanía a los valles, tanto del río Supe como del río Chancay. Proseguimos. Como cualquier grupo humano, estos ya no eran nómades, es decir, ya estaban establecidos, eran un poco más sedentarios que los primeros pobladores que habitaron y no son reconocidos hasta el momento esta parte del mundo. Entonces ellos construyeron muchos templos y muchas fortalezas utilizando una técnica que se llama los chikras. Según el idioma, muchos denominan chikras en femenino o en masculino, pero lo importante aquí es que unen, amalgaman piedras con tejidos, ¿no?, de fibras vegetales envueltos en bolsas de tanta unión. ¿Para qué? Para usar esto como cimiento y base en las fortificaciones que estamos conversando, tanto las construcciones de vivienda como los templos. Aquí les voy mostrando unas imágenes a la izquierda de los o las chicras. Este término, por extensión, también se conoce a los tejidos. Estos tejidos son muy conocidos a nivel del norte, del centro y el sur del Perú. ¿Por qué? Porque esto nos habla de la importancia del centro, de lo que realmente llegó a ser esta población de Caral. Es decir, no se quedaron en un solo sitio. ¿Y por qué? Generalmente ellos migraron debido a los desastres naturales, a los terremotos y al fenómeno del Niño, que en esos tiempos por la geografía era devastador. A la mano derecha estamos viendo en detalle cómo son más o menos las chicras, es decir, las piedras rodeadas de tejido en un entrelazado para dar una fuerza consiguiente al cimiento. Como les expliqué, aquí teníamos dos caminos, ¿no?, para estos pobladores de Caral. O iban al mar o iban a la cordillera. Es así que muchos han aparecido en Ancash, han aparecido en Cotoche, en Huánuco, ¿no?, y en otras partes del mundo, ¿no?, por lo que se les conoció que eran buenos caminantes, por lo que se predice de la migración y conocimiento de los llamados o las llamadas chicras, ¿no? Más o menos 1800 años antes de Cristo, estos asentamientos humanos, estas fortalezas, estas edificaciones y casas, las viviendas de los pobladores de Caral fueron abandonados. Ya mencioné las causas, generalmente por problemas de la naturaleza. Entonces, ¿cuál es la importancia al final de la población de Caral? Como ya lo dije, fue el foco de la civilización andina, ¿no? ¿Y esto por qué es importante? Generalmente cuando los historiadores nos refieren larga y tesudamente los contenidos de la historia del Perú, nos hablan de varios periodos. Algunos lo denominaban previamente periodo precerámico, cerámico,
Y esto tiene relación con otras cosas. Es decir, los grupos poblacionales que eran errantes, es decir, llamados nómades en el término de historiador, van cambiando y al establecerse en un sitio, ¿qué va a pasar? Si yo me estoy moviendo de un sitio a otro, necesito comer. Es decir, no como en el camino y paro, ¿no? Lo que tengo que hacer es me establezco. Al establecerme, ¿qué cosa es lo que tendría que hacer? Necesito utensilios. Y ahí, por eso que muchos historiadores todavía consideran al denominar este tipo de culturas o agrupaciones que existieron en la antigüedad del periodo arcaico como precerámicos. Netamente, la población de Caral pertenece al periodo cerámico. Entonces, haciendo un parangón con lo que son los horizontes de los historiadores peruanos que se consideran aquí, eh, tenemos que esto tiene dos fases, una fase temprana y una fase tardía, es decir, arcaico temprano y arcaico tardío, ¿no? Más o menos el periodo arcaico se inicia al terminar el periodo de transhumancia, quiere decir cuando el poblador pasa de un estado nómade a un estado de sedentario, que esto empieza más o menos a los 6.000 años antes de Cristo, ¿no? Entonces va cambiando el comportamiento de las personas, quiere decir de los grupos poblacionales, hasta como le dije, hacerse sedentario. Eso es lo importante, ¿no? Entonces aquí es muy importante mencionar la migración que ocurre de la población de Caral, es decir, en lo que yo les comuniqué previamente que se llamaba el precerámico andino, ¿no? Iban de la costa y se diseminaban por distintas partes, tanto atravesando la cordillera o siguiendo la línea costera hacia buscando también la sierra. ¿Por qué? Porque ya tenían que cazar, establecerse, comer, ¿no? Se empieza a elaborar más cosas, ya no solamente sembraban para el consumo, sino empezaron a formarse diversos núcleos poblacionales y estos intercambiaban información y no solo información, ¿no? Intercambiaban gente entre ellos y sobre todo productos, tanto pescado, si es que estaban más cerca al mar, o también productos de la agricultura. Y ellos, por ejemplo, dependiendo de la altitud a la cual se desarrollaba este grupo poblacional, ¿qué hacían? Fueron, por ejemplo, según los historiadores, grupos que empezaron a domesticar a los auquénidos. Esto es muy importante.